Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. En estos videos voy a explicar la sintaxis, que es el apunte que estamos trabajando en estas clases, en estas últimas clases. Bueno, si hablo de sintaxis, lo primero que se nos tiene que venir a la mente es la función que cumplen una palabra o un conjunto de palabras en una oración. ¿Sí? Lo primero, ustedes habrán escuchado hablar de oración, que era una palabrita, un conjunto de palabras que empezaba con mayúscula, termina en un punto. ¿Sí? Sin embargo, en la nueva gramática, el término oración se va a usar para explicar otro concepto. Ahora bien, ese término es reemplazado por enunciado. ¿Qué es el enunciado? Es una palabra o un conjunto de palabras. Un ejemplo de esto puede decir, voy a escribirlo aquí arriba, hola es una palabra. Como Luis come milanesas. ¿Sí? Ambos son enunciados. ¿Sí? Uno es un conjunto de palabras, que es este, que tiene tres palabritas, y la otra es una sola palabra. ¿Sí? Es lo que está diciendo la definición. Que en un contexto comunicativo expresa una idea completa, autonomía sintáctica y tiene entonación propia. ¿Sí? Afirmación, negación, pregunta, exclamación. Estas tres características es lo que voy a explicar basándome en el apunte para que lo puedan entender. Idea completa, cuando el hablante y el oyente le otorgan a los vocablos un contenido significativo a esos enunciados. Por ejemplo, el enunciado, me siento feliz. Cuando yo me refiero a idea completa en ese enunciado, me refiero que estoy expresando mi emoción o la razón asociada, ¿sí? A ese sentimiento que me produce el éxito de la otra persona. Y el oyente lo comprende perfectamente. Autonomía sintáctica quiere decir que por sí solo ofrecen información y no depende de otras expresiones o estructuras. Por ejemplo, el perro ladra. ¿Sí? El perro ladra. Cuando yo digo autonomía sintáctica, este enunciado está completo. Tanto en forma como en significado. Es decir, la forma que empieza con mayúscula y termina en un punto. Y el significado, o sea, la información que estoy brindando de lo que está haciendo ese perro. Esto permite ser comprendido sin el apoyo de otras estructuras adicionales. Vamos a la entonación propia del enunciado, que es la tercera característica. El enunciado escrito se limitaba porque empezaba con una mayúscula y terminaba en un punto. Y sigue igual, se empieza con mayúscula y termina en un punto. Además, podemos decir que en la lengua hablada se caracteriza por los signos fónicos, por las pausas que realizo al finalizar determinado enunciado. ¿Sí? El enunciado se caracteriza por presentar figura tonal propia, que es especial la entonación con que afirmamos, negamos, mandamos, deseamos, dudamos, es decir, que varía de acuerdo a la actitud del hablante. Preguntar, ¿estudiaste? Fíjense que yo corté. Pedir, cerrar la puerta. Dar información. Mañana no hay clase porque el profesor está enfermo, etc. ¿Sí? Tengo que tener cuidado cuando yo digo empieza con mayúscula y termina en un punto. Está perfecto. Pero, ¿qué pasa cuando tengo los signos de exclamación? Si yo acá empiezo con mayúscula, ¡qué alegría! Fíjense. Y tengo coma después. El siguiente enunciado voy a empezarlo eh, con minúscula. Si yo lo tengo así de esta forma, es un solo enunciado. ¿Sí? Voy a empezar acá, que empieza con mayúscula.
y va a terminar en esto. Sin embargo, si yo no tengo coma y acá estoy empezando con mayúscula, estoy teniendo dos enunciados. ¿Sí? Dos enunciados. Acá uno y el otro que agregué. Lo mismo pasa con los signos de pregunta. Ahora bien, actividad. Lee el siguiente texto y separe con corchete los enunciados. Ya sabemos que los corchetes son estos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a venir al texto. El texto es este, texto 1. Voy a poner un corchete al inicio del enunciado, porque el enunciado dijimos que empieza con mayúscula y termina en un punto. Fíjense este, empezando con mayúscula y termina en un punto. Vamos de vuelta aquí. Acá tengo otro enunciado, también está empezando con mayúscula y termina en un punto. Y así ustedes tienen que seguir con todos los enunciados que encuentren en este texto. Bien. Finalizar esta actividad, vamos a leer un poquito los tipos de enunciado. Existen dos tipos de enunciado. Una oración, que puede ser una oración, o una frase. Bien. Fíjense que yo hace rato acá mencioné la palabra oración, pero lo reemplazamos por enunciado. Y ahora vamos a hablar de oración. Es un enunciado en el que siempre se relacionan dos partes esenciales, un sujeto y un predicado. ¿Sí? ¿Esto por qué? Porque tiene un verbo conjugado, es decir, una acción o un evento que admite determinados accidentes como persona, número, tiempo, modo. Por ejemplo, cantaba, caminaré, reiré, habré comido, etc. Si nos fijamos en el ejemplo, dice, el Quirquincho no desconfiaba del zorro. Yo tengo un verbo, que es el núcleo de la oración. Lo primero que voy a buscar en toda oración es el verbo conjugado. Ese verbo le voy a preguntar quién o quiénes. El Quirquincho. ¿Sí? Y ahí se pone sujeto y predicado, que ya lo voy a explicar un poquito más abajo. Y las frases, que son aquellas que no pueden separarse en sujeto y predicado porque no tienen verbo conjugado. Dice, para recordar. Tradicionalmente, lo que hoy conocemos como frase es lo que llamábamos oraciones unimembre. ¿Por qué les llamamos oraciones unimembre? Porque no tenían sujeto ni predicado. Es decir, no tenía verbo. Al no tener verbo conjugado yo no la puedo separar. ¿Sí? Mientras que lo que conocemos hoy como oraciones es aquello que llamamos oraciones bimembre. ¿Por qué son bimembre? Porque tenían dos miembros, un sujeto y un predicado, dado que tenían como núcleo o tienen como núcleo un verbo conjugado. También existen otro tipo de oraciones que llevan verbo, que son las oraciones impersonales. Sin embargo, en este apunte no lo vamos a ver, eso lo dejamos de lado por ahora. Ahora bien, actividades. ¿Qué tengo que hacer? Recuadrar, hacer un cuadrito alrededor del verbo. Recuadrar todos los verbos conjugados del texto anterior. Si me fijo en esta oración, no tengo verbo, entonces no voy a recuadrar nada. Sigo en este enunciado y voy a encontrar que tengo un verbo conjugado. ¿Qué hago? Lo voy a recuadrar. Yo en este caso lo voy a pintar, ¿sí? Porque lo estoy haciendo con la computadora. Siguiente actividad. En esta tabla, que es la tabla siguiente, voy a separar los enunciados que poseen verbo conjugado de los que no tienen. Fíjense, si vengo acá, dice una tarde de abril. No tengo verbo conjugado, tengo lo que sería un artículo o un determinante, que le llaman ahora, un sustantivo, una preposición y un sustantivo. Por ende, no tengo verbo. Lo voy a copiar acá, tal como lo hice yo. Después voy a seguir
al otro enunciado, por eso ya marcamos todos los verbos. Acá tengo una acción y todo este enunciado, no solo el verbo, todo el enunciado completo lo voy a copiar acá. Si no me alcanza el cuadrito, lo hago en la carpeta para que quede más prolijo, tal como yo hice con los ejemplos. Una ayudita, le digo, son 12 enunciados aproximadamente, 12 oraciones aproximadamente. La actividad número 4 dice, escriba en la línea de punto la información que falta. Si un enunciado lleva verbos, recibirá el nombre de, lo voy a escribir acá, oración o frase, no sé cuál de las dos. Ustedes leerán el apunte y van a marcar aquí. Yo ya se los dije. En cambio, si se construye sin verbo, se denominará oración o frase. ¿Cuál de las dos? No sé, anótenlo. Ahora vamos a seguir un poquito con la oración. Nos vamos a adentrar a la oración en sí, que es aquella que se separa en sujeto y predicado, lo cual son las partes de la oración, sujeto y predicado. Sujeto es la persona, animal, sentimiento, actitud o cosa de la que se habla. Dicho de otro modo, es de quién o de qué se habla. Es decir, el sustantivo, ¿sí? O aquello que está sustantivado. Para encontrarlo, se le hace al verbo la pregunta ¿quién o quiénes o qué? Fíjense lo importante que es el verbo. A partir de ahí yo voy a empezar con las preguntas. Entonces lo primero que debo buscar es el verbo conjugado. Una vez que lo tengo, empiezo con las preguntas. ¿Quién o quiénes? Cuando nos referimos a seres animados, por ejemplo, una persona. Si yo estoy hablando de la bandera, personificándola, también le voy a preguntar quién o quiénes. ¿Sí? La bandera flamea esplendorosa. ¿Sí? ¿Quién flamea? La bandera. ¿Y qué? Cuando son seres inanimados. Vamos a ir al ejemplo anterior. Como dije, buscamos el verbo conjugado y le pregunto, ¿quién no desconfiaba del zorro? El Quirquincho. Esto va a ser el sujeto. ¿Sí? El Quirquincho no. Esa respuesta que yo le di a la pregunta ¿quién? Es el sujeto. Ahora vamos al predicado. ¿Qué es el predicado? Es aquello que se dice o se predica del sujeto. Todo lo que digo, todo lo que comento, todo lo que anuncio del sujeto va a ser el predicado. Y siempre va a tener como núcleo un verbo conjugado. Repito, tiene como núcleo un verbo conjugado. Caminaba. ¿Quién caminaba? Yo caminaba. Él caminaba. Cantaba. ¿Quién? Yo cantaba. Yo caminaba. Él cantaba o yo cantaba. Reiré. ¿Quién? Yo. Moriré. ¿Quién? Yo. Etcétera. Y así puedo con todos los verbos. Una característica imprescindible entre el sujeto y el predicado es que el núcleo del sujeto, ¿sí?, es una palabra que se caracteriza por imponer su concordancia con el núcleo del predicado. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a esta oración. Luca visitó museos y teatros. Busco el verbo, ¿sí? El verbo es visitó y me fijo en qué persona está. Está en tercera persona. Visitó, él visitó. La primera persona es yo, la segunda persona es tú y la tercera es él, del singular. Del plural, la primera persona es nosotros, la segunda persona del plural es vosotros y la tercera son ellos. ¿Sí? Visitó, ¿quién? Él, tercera persona del singular. Si el verbo está en tercera persona, el sujeto o el núcleo del sujeto tiene que estar en tercera persona. Si el verbo está en tercera persona singular, el sujeto también tiene que estar en tercera persona singular. Si el verbo está en tercera persona plural, el sujeto también tiene que estar en tercera persona plural. Si el verbo está en primera persona plural, el sujeto también tiene que estar en primera persona del plural. Y así tiene que concordar en persona y número. Pasaba lo mismo con el sustantivo y el adjetivo, los cuales concordaban
en género y número. Si el sustantivo estaba en masculino singular, el adjetivo tenía que tener masculino singular. ¿Sí? Yo no puedo decir, Lucas, visitamos museos y teatro. ¿No? Lucas, visitamos museos y teatro. No lo puedo decir porque el verbo estaría en primera persona del plural y el sujeto estaría en tercera persona singular. O sea que no hay concordancia. La actividad. Lea las siguientes oraciones y luego subraya el núcleo verbal. Fíjense que siempre le voy a pedir primero el núcleo verbal. ¿Sí? Tengo esta oración, voy a subrayar el núcleo verbal. Lo vamos a pintar de amarillito. Bien, amarillo. ¿Qué tengo que hacer? Indicar el número y la persona en la que se haya conjugado el verbo. Llevó, ella llevó. Tercera, acá yo pongo tercera persona. Lo voy a poner acá. Pero usted tendría que hacer al lado del verbo. Verbo, tercera persona singular. ¿Qué quiero decir con esto? Es de la persona de quien se habla y es una sola persona de la que estamos hablando. Ahora bien, buscamos el sujeto de la oración. ¿Cuál es el sujeto? ¿Quién llevó cuadernos nuevos para los alumnos? La profesora. Sujeto. Y profesora es el núcleo de ese sujeto. Entonces tengo que ver en qué persona y número está. Yo en este caso lo puedo reemplazar. Ella llevó cuadernos nuevos para los alumnos. Ella, tercera persona. Fíjense, tercera persona singular. ¿Sí? Así tengo que hacer con cada uno de los enunciados. Se pone sujeto y predicado. Acá voy a poner sujeto. Este es mi sujeto. Y todo lo que yo dije es el predicado. ¿Sí? Sujeto. A ustedes les tocará hacer estos enunciados u oraciones que quedan. La clasificación del sujeto lo voy a explicar en el próximo video para que no se haga tan pesado este.